Buenos días. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en el Mateo 27, 57 al 66. Mateo 27, versos 57 al 66. Y claro, se trata de la resurrección. Pero ¿cómo? Es que viene a hablar de la resurrección. Muy bien. Mateo 27, versos 57 al 66. Si algún hermano quiere leer, o leo yo. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Este tema, pues, decía el hermano pastor, pues es de cada año. Ya hasta lo conocemos de memoria, o debemos conocerlo de memoria. Pero leyendo un libro, se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, y es de Editorial Vida, por si alguien se interesa. Muy interesante el libro porque trae muchos detalles que el mundo no conoce y no quiere conocer. Y que también nosotros deberíamos ser un poco más cuidadosos porque nosotros, hermanos, ya estamos en la escuela del Señor. Quiero primero decirles de dónde viene la palabra resurrección, aunque también es muy sencillo, pero siempre es mejor saberlo para que ningún adversario nos quiera confundir. De latín resurrectio significa levantarse de nuevo, resurgir, vencer la muerte. Eso significa resurrección. Y como les dije, he usado el libro de McDowell, Evidencia que exige un veredicto, para hacer algunas afirmaciones acerca del tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha información que creo que todo buen cristiano debería saber. Creo que estamos obligados a saber acerca de aquel que es nuestro amigo, nuestro Dios, que nos ha prometido resucitar con él un día. Quiero primeramente, hermanos, mostrarles la importancia de la resurrección de Cristo. Primero quiero decirles que las grandes religiones, excepto 4, se han forjado sobre personalidades más que un sistema filosófico. Solo el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió cerca de 1900 años antes de Cristo y jamás se ha declarado declaración alguna de que resucitara. El gran legislador Moisés murió y hasta hoy no se sabe dónde está su tumba, dónde quedó.
Algunos dicen que en el Monte Nebo, bla, bla, quién sabe. Mahoma murió el 8 de junio del 632 de Cristo, a los 61 años en Medina. Su tumba es visitada anualmente por millones de devotos mahometanos. Aquí el autor no dijo que Mahoma era un ignorante. No sabía leer ni sabía escribir. Y 100 años después empezaron a sacar todo lo que había dicho por una partida de sus seguidores. 100 años después. El libro del Corán se parece como el libro de los Proverbios. No sé si alguno de ustedes lo ha revisado. No hay historias como las de Ruth, como las de otras que trae la Biblia. No, no hay. Así que Mahoma murió en el 632 y ahí está su tumba. Cada año van los mahometanos a recordarlo. Pero del Señor Jesucristo solo hay una tumba vacía. Y creo que cada año también se hacen grandes excursiones y se van allá a ver la tumba vacía. Otras dicen que ahí es la tumba de la iglesia del nacimiento, donde supuestamente nació el Señor y todo eso. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él dijo que era Dios. Lo dijo más de una vez. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién hacía estas afirmaciones? ¿Era un loco o realmente es Dios? Porque el único hombre en toda la historia que ha afirmado todas estas cosas solamente es Él, no hay otro. Nadie es el más atrevido, el más... Y todo lo que hizo además se fue cumpliendo conforme a lo que Él había dicho. Quiero leer lo que dice el señor W.J. Sparrow Simpson. Dice, si se preguntara cómo es que la resurrección de Cristo es una prueba de que era hijo de Dios, se puede responder, 1, se levantó por su propio poder, tenía poder para poner su vida, tenía poder para volverla a tomar. Esto no es inconstante con el hecho enseñado en otros pasajes de que fue levantado por el poder del Padre, porque lo que el Padre hace, el Hijo lo hace de igual manera. Y esto, hermanos, viene a la memoria porque ya desde el principio, o casi el principio, primero dijeron que, como acabamos de leer, que no querían que hubiera un error, que se mandara una guardia que se cuidara la tumba durante todo ese tiempo, no sea que vieran sus seguidores, se lo llevaran y dijeran, pues es que resucitó. Y entonces el primer error, es decir, el segundo error iba a ser peor que el primero. Eso nada más para que nos recordemos cómo nadie puede decir, hermanos, que nosotros estamos tras una quimera, tras una ilusión o una fantasía, sino que nosotros seguimos al Dios que se hizo hombre y solamente así se puede justificar, hermanos, el sacrificio de la cruz, porque tenía que ser perfecto, para que el Padre pudiera aceptar el sacrificio, porque la antigua ley exigía que el cordero tenía que ser de 1 año, macho, sin tacha, perfecto. Y ese nada más podía ser Dios. Así que Dios tomó su lugar, es decir, se hizo hombre. En segundo lugar, había Cristo declarado literalmente que Él era hijo de Dios. Su resurrección entre los muertos era el sello de Dios mismo. Yo sé que esto, pues, es de cada año, pero creo que debemos manejarlo así, por supuesto, con la Biblia. Porque la Biblia es la que acaba la discusión. La Biblia dice así, punto. Si alguien dice, no me parece, pues ya no hay nada que discutir. Es un necio y
No hay nada que discutir. Si Cristo no hubiera resucitado, esto sería indicio de que Dios reprobaba esa declaración y reclamación de ser su hijo, de que Cristo era el Hijo de Dios. Si Cristo hubiera permanecido bajo el poder de la muerte, el mismo Cristo no hubiera sido aprobado, pero como Dios lo levantó del sepulcro, Dios lo reconoce diciendo públicamente, mi hijo eres tú. Salmo 2:7, y también lo podemos encontrar en Hebreos 5:6. Salmo 2:7, Hebreos 1:5 y 6. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces salen los testigos de Jehová. Ahí está. Dios dice que lo engendró. Entonces Cristo no es Dios. De paso lo aclaramos, ¿no? No, hermanos, aquí está diciendo, Dios engendró en el vientre de María a Jesucristo. El hombre, el Dios hombre. Esa es la aclaración. Sí, porque luego aquellos se creen muy vivos, ¿no? Muy listos. No, hermanos, no nos dejemos. Por eso les digo que es interesante leer esto y meditarlo. Ya no vemos Hebreos, es lo mismo, ahí el autor repite este pasaje. Miren, hermanos, la resurrección es el pilar de la iglesia cristiana. Si lo quitamos, no queda nada. Somos como los mahometanos, somos como cualquiera de esos. Pero nuestra fe está basada en este pilar que se llama resurrección. Y hermanos, de igual manera el sermón de Pablo en el día de Pentecostés es total y completamente sobre la resurrección de Jesucristo. No es que la resurrección sea únicamente un sistema principal, sino que si esa doctrina fuese quitada, ¿qué queda? Vamos a platicar de qué Dios te salva y después. ¿O quién me garantiza a mí de que un día estaré con el Señor? ¿Quién le garantiza a los que creen en el Islam que un día van a estar con el Señor? Porque ellos reclaman esto. Ellos dicen también que vienen del estirpe de Abraham. Ellos dicen que los judíos fracasaron y que Dios los tomó a ellos. Pero como les digo, si ustedes ven la Biblia, hermanos, todos los autores de la Biblia sabían leer y escribir. Hasta el pastor de Tecoa, ¿cómo se llamaba? Había un pastor de Tecoa, Amós, creo. Sí, Amós, ¿no? Hasta ese sabía escribir. Luego dicen que no era pastor, que era ganadero, etc. El caso es, hermanos, que Dios llama a la gente, sí es cierto. Puede ser que no sepa leer, escribir, pero le enseña, lo capacita y lo manda a su servicio. Dios no hace las cosas a la mitad, lo hace completo. También el Satanás hace muy buenas obras, por eso engaña a la gente. Lo hace pero bien. Él es el imitador. Así que la resurrección nos propone una explicación de la muerte de Jesús, anticipada proféticamente como la experiencia mesiánica, testificada apostólicamente, la causa del derramamiento del Espíritu Santo, resultando así en la explicación de fenómenos religiosos que de otro modo no se desarrollarían de un modo explicable. Después de Jesús resucita, viene el Pentecostés, se funda la iglesia, llegan los apóstoles y predican el evangelio hasta lo último de la tierra. Y todos estos hombres entregan su vida completamente.
Yo creo que si un hombre entrega su vida por una causa en donde no hay una resurrección, creo yo creo que es fanatismo nada más. Sí, pero esos hombres entregaron su vida porque vieron con sus ojos, como dice el apóstol Juan, dice: lo que vieron mis ojos, esto les escribo. Y fueron testigos desde el principio, porque además eso les exigió el canon. Solamente podían aceptar los libros que escribieron aquellos que desde el principio estuvieron con el Señor, desde su bautismo hasta su resurrección, y otros libros no entraron. Para que vean, hermanos, que no es nada más de que creo en Cristo y ya, no, hay mucho que aprender, y así seremos cristianos sólidos, que no nos pueden mover ni conmover. Porque luego, hermanos, tristemente una vez, una iglesia bautista, de repente el hermano fulano de tal, un día me lo encontré, ya no lo veía. Digo: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te va? No, pues bien. ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Dice: estoy asistiendo a una iglesia pentecostés. La causa del derramamiento del Espíritu Santo es el resultado de la explicación de la resurrección, certificando la posición mesiánica de Jesús de Nazaret. Así, toda la serie de argumentos y conclusiones depende para su estabilidad enteramente de la resurrección. Sin la resurrección, la posición mesiánica y real de Jesús no podía establecerse conscientemente. Sin ella, el derramamiento del Espíritu sería un misterio inexplicable. ¿Y por qué se derramó el Espíritu Santo? Pero Dios, el Señor lo dijo: y permanezcan ahí, y después me seréis testigos aquí, hasta el último de la tierra. Desde los alrededores, toda Judea, Samaria y hasta el último rincón. Y gracias a ese mandamiento, hermanos, nosotros tenemos también el mensaje divino. De otro modo, no lo veo. La aprobación divina de Jesús, certificada por sus obras, permanecería también en espera, pero aparentemente. Es decir, cuando el Señor Jesús se empiezan a cumplir todas estas profecías, se empieza a ver que el Señor Jesús es el que tenía que venir y no otro. Y esta es una pequeña parte, nada más, de todo lo que se cumple a través del Escrito. Libro de los Salmos, libro de Isaías, etcétera, desde Génesis. De otro modo, hermanos, no entenderíamos muchas cosas. Una vida que concluía como la de cualquier otro profeta, eso sería. Mahoma se murió y ahí está su tumba. Ahí la van a ver cada año. Con todo respeto, como dice una persona, con todo respeto, pero son fanáticos. ¿Qué promesa tienen ellos? Dice el Corán que tendrán vida eterna con Alá. De este modo, el primer sermón cristiano se haya fundamentado sobre la posición de Jesús como se haya determinada por la resurrección, de que él no permanecería muerto, sino que había sido levantado por Dios. Que Cristo había sido resucitado fue tan seguro que los apóstoles, en virtud de que no habían experimentado en él, y ciertamente solo después de haberlo visto. O sea, ustedes se acuerdan, los apóstoles, una vez que el Señor Jesús fue tomado y crucificado, ellos se escondieron. Ya no se aparecieron. Los primeros que vieron al Señor fueron unas mujeres. Cristo había sido levantado. Así que el artículo principal, hermanos, de la predicación de los apóstoles, y el primero,
El primer sermón del apóstol Pedro es ese, acerca de la resurrección, cuando dice, al que ustedes habéis matado. Y eso se lo reprocha. H.P. Lidon dice, la fe en la resurrección es la misma piedra angular del acto de la fe cristiana. Y cuando se le quita, inevitablemente todo se derrumba, se cae. Hermano, esto lo decimos porque realmente necesitamos pensar qué realmente hemos creído. No solamente venimos aquí los domingos o nos reunimos ahora a distancia a través de internet para orar, sino que realmente estamos sobre la roca sólida de los siglos y que no ha de ser destruida. El salmista escribió, dice que los que creen en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así como el Ixtlacíhuatl. ¿Cuántos temblores ahí siguen? ¿No? Michael Green dice, establece este punto. El cristianismo es una religión histórica. Tenemos una historia. ¿No? Alguien dice, bueno, ese Cristo no aparece en la historia. Es un mentiroso. No ha leído nada. Vamos a invitarlo a que lea a Josh Mardot. Sí. Afirma que Dios ha corrido el riesgo de involucrarse en la historia humana. Cierro las comillas. Y ahí están los hechos para que uno los examine con mayor rigor. Soportarán cualquier cantidad de investigación crítica. Y hermanos, usted puede decir, bueno, hermanos, esto ya lo sé, yo lo conozco. Sí, hermanos, pero no lo mismo que usted le diga, yo creo esto, y el otro le diga, yo no. Pregúntele por qué. Los porqués y los cómo, hermanos, tienen mucho que ver. No nada más. Porque qué sencillo es, ¿no? El Voyager lo lanzaron en 1979, ha recorrido 25,000 millones de kilómetros y ya dejó la vía, nuestro sistema solar. Y ahora se va a otro sistema solar. Y todo el mundo lo cree. ¿Sí o no? Y se meten allá en History 1 y History 2 y, ¿cómo se llamaba la seguidora de Cristo? Bueno, no me acuerdo. Eso, amante, tuvo un hijo con él. Y todos, no, pues. ¿Y dónde están los cristianos para defender esa posición? ¿Dónde estamos, hermano? No estoy diciendo que salgamos a pelear todos. No, eso no estoy diciendo. Sino que debemos tener una convicción férrea de acero, dura, como el granito. Fundamentada ¿dónde? En las escrituras. Hermanos, este libro ha sido motivo de estudios. Muchos hombres han entregado su vida completa, ¿sí o no, hermano? Completita. Mi hermano Simpson estaba allá en Hidalgo, yo estaba trabajando ya entonces. Y pues yo pregunté, ¿qué hace aquel hermano? La lava con su morral y su guarache, su sombrerito. Estaba traduciendo el Nuevo Testamento, hermanos, del zapoteco, no sé qué lengua se habla allá. La Biblia para las comunidades rurales naturales de ellos. Es una vida entregada. Entonces, y en la televisión nos dicen, no, que aquello, que lo otro, sí, hombre, no. Nadie dice no es cierto. Y al que diga no es cierto, pues que necio. Y está bien dudar. Nada más que lo malo es permanecer en la duda. Eso sí es grave. Así que Michael Green nos dice lo siguiente del Señor Jesús. Pero me estoy adelantando. Vamos a ver en el punto 2 las declaraciones de Cristo, de que Cristo se levantaría de los muertos. ¿Por qué es importante? Acuérdense ustedes de que el Señor Jesús, llegado algún tiempo, empezó a decirle a sus apóstoles,
es necesario que el Hijo del Hombre así, así y así, y le van a hacer esto y aquello y lo otro. Y muchos de los apóstoles, creo que todos, no entendían, pero tampoco preguntaban. Quiero que leamos Mateo 12, 38, 40. Mateo 12, 38, 40. Ya no me tienen, por favor, léalo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, hermano. Ahí está. Empieza el Señor a decir qué iba a pasar con él. Pero vamos a ver qué dice, cómo lo dice Marcos 8:31. Marcos 8:31. Es el siguiente evangelio. Ocho 31 Marcos. Comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre para ser desechados por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, resucitar después de 3 días. Ahí está otra vez el Señor Jesús, les empieza a decir a sus apóstoles lo que iba a ocurrir. Pero todavía, hermanos, permítanme 2 citas más, porque esto es importante, pues está en los 4 evangelios, para que vean la importancia de esto. Lucas, vamos a ver Lucas 9, 22 al 27, siguiente evangelio. Lucas 9, 22 al 27. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, Gracias, hermana. ¿Sí? ¿Es todo? Bueno, y aquí está, ¿no? De paso le dice a sus apóstoles, este es mi ejemplo. Así es que hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. Cada día hay que tomar la cruz, hermanos, y seguir al Señor Jesús. Por último, hermanos, vamos a ver qué nos dice Juan 9. Juan 9, 22, perdón, 19. Juan 9, 19 al 22. Dice: Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Creo que me equivoqué, hermanos. Les presento una disculpa. Bueno, pero ya están las 3. Y esto, hermano, fue lo que Dios fue diciendo de cómo iba a sufrir. Se lo dijo a sus apóstoles, se lo dijo también a algunos que lo interrogaron, y finalmente se cumplió. Exactamente como él dijo. ¿Quién podría, hermanos, hacer que las cosas se cumplieran exactamente así? Por mucho que seamos muy cuidadosos, que hagamos un plan. Solamente Dios. Y además, hermanos, ya estaba en el Antiguo Testamento. Además. Y Jesús cumplió exactamente todo lo que decían de él. Poco a poco la Biblia va retratando al Señor Jesús hasta que hace un cuadro completo de él. Y ya vamos a terminar, hermanos, ¿cómo la ven?
No es que empecé a las 11, a las 10, ¿verdad? Bueno, mi reloj dice que son las 10:11. Está un poco atrasado. Lo siguiente que hay que ver, hermanos, es que Jesús cuando llegó a la tumba ya estaba muerto. Y a nosotros nos consta porque nosotros creemos. Pero mucha gente dice, no estaba muerto. Sufrió un desmayo. Esas muertes se llaman de catalépticas o algo así, donde se muere por no sé cuántas horas y se muere y no hay pulso, no hay nada. Está muerto, hay que enterrarlo y de repente, cierto tiempo después, abren la caja y el muerto está volteado y lo enterraron vivo. Tampoco eso pasó con nuestro Señor Jesucristo, para todo aquel que quiera decir que no es así. Jesús estaba muerto. Vamos a ver qué dice Marcos 15. Marcos 15, 27, 29 y 39. Marcos 15. ¿27? 22 al 27. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Hasta ahí, hermano. Léame, por favor, el 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Bueno, hermanos, el Señor decimos que el Señor ya estaba muerto. ¿Por qué? Hermanos, el centurión se dio cuenta que ya estaba muerto. Por eso dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Lo vio muerto ya. Porque muchos dicen lo que les acabo de narrar, que no, es que no, que se desmayó, que esto, y todo eso. Pero aquí certifica este centurión, un hombre duro, porque así son todos los, o casi todos los que sirven en el ejército, o esa apariencia dan. Él dijo, era hijo de Dios, porque ya estaba muerto el Señor Jesús. Vamos a ver un comentario del señor Michael Green. Dice al respecto de los sufrimientos del Señor Jesús. Después de una noche sin dormir y en la que no se le dio alimento, soportó la burla de 2 juicios. Laceraron su espalda con el látigo de 9 colas, un látigo romano. Finalmente fue conducido afuera para la ejecución por crucifixión. Esta era una muerte tremendamente dolorosa, en la cual cada nervio del cuerpo gemía con angustia. El Señor Jesús fue muy maltratado, hermanos, imagínense. El azote con un látigo con pedazos de plomo y de hueso. Y los azotadores, pues ya estaban tan endurecidos que no les importaba. Para eso les pagaban. Marco Tulio, un famoso orador, dijo, aún la palabra cruz debe quedar lejos, no tan solamente de los labios de los ciudadanos de Roma, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos.
que este hombre entendía realmente lo que era el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz fue diseñado para que el hombre muriera lentamente, clavado, con sus pies apoyados y sus pulmones pues se contraían y ya no había respiración. Entonces se medio erguía, respiraba y otra vez. Y así podían pasar las horas. Las aves carroñeras, hermanos, estaban allá, dando vueltas. Ahora imagínense, hermanos, el sol de mediodía de aquellas regiones. Miren el sol de ahora, y allá, donde no hace sol, solamente de noche, ¿no? Así que este hombre comprendió lo que es la muerte en la cruz y esta abominable tortura para un condenado crucificado. La muerte era una delicia. Así como cuando tenemos un dolor, ¿y qué queremos? Queremos dormir o caer en la inconsciencia. Jesús murió de un paro cardíaco. Se le rompió literalmente el órgano cardio a causa de la severa tortura y un severo, pero muy severo estrés. Porque la noche anterior, hermanos, acuérdense que él estuvo en el huerto del Getsemaní, no es del Edén, pero no era ningún Edén. Había orado él, acuérdense que dejó a sus apóstoles, se fue a un lado, regresó y los miró durmiendo y les reprochó. Fíjense que de aquí hay una lección, hermanos. Cuando nosotros estamos en gran estrés y en gran tortura, cuando tenemos una grande angustia, ¿qué hacemos? Hacemos como el Señor. Porque el Señor Jesús estaba en gran estrés. Él lo que hizo fue orar, regresó y siguió orando hasta que lo prendieron. Y esa es otra pequeña gran lección, que cuando nosotros estamos, cuando no podemos hacer otra cosa más, hermanos, creo que lo único que hay y debemos de hacer es orar. El Señor Jesús también enseñó eso a sus apóstoles, pero ellos estaban durmiendo. Muy bien, hermanos. Tengo un último punto y con eso terminamos. El punto que acabamos de terminar fue el 3, 4. Vamos a ver las vestiduras fúnebres. En Juan 30, perdón, Juan 20, del 3 al 9. Juan 20. Del 3 al 9. ¿Alguien quiere leer, por favor? Y salieron Pedro y cinco discípulos y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, todavía no entendía. Qué corazón tan duro, ¿no? Perdón, todavía no entendía que era necesario que el Señor muriera. Discúlpenme, hermanos. Voy a agarrar una lista. Perdón.
Y a veces así nos pasa también, hermanos. Escuchamos la predicación y a veces, como dicen en México, no nos cae el 20. Dicen, no, pues para el hermano. Y resulta que es para uno. Pues bien, en ese momento, los apóstoles entendieron. Pedro llegó rápidamente y entró como era su temperamento y vio. ¿Y qué vio? Vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Era el Señor Jesús, era un hombre ordenado, ¿no? Y hermanos, estamos aquí ahora sí, ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba hecha la resurrección. Y el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cómo dice? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados. ¿Qué entonces, sobre qué esperanza los hombres que no creen en Cristo y creen en otras cosas, tras qué esperanza corren? Es muy triste, hermanos. Jesús estaba vivo. Jesús entonces empezó a aparecerse a sus discípulos. ¿Qué más grande evidencia pueden tener los incrédulos cuando leen esto? Pero por supuesto no lo leen. O cuando lo leen, pues lo leen así, o no sé, se ponen unos lentes para no ver, o algo así, pero no lo entienden. O no quieren. Anoche estaba viendo precisamente de casualidad, estaba yo meditando en esto y de repente dije, voy a descansar un rato. Estaba ahí cerca de María, creo que estaban hablando. María es inmaculada desde el vientre de su madre. El Señor, Dios, la escogió. Pero después venía el autor diciendo, no puede ser por esto y por esto y por aquello. Jesús, María se plegó a lo que decía el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, cuando le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Jesús estaba despreciando entonces a su familia, ¿no? Estaba enseñando a aquellos, les estaba diciendo, realmente ellos es mi familia, pero más familia es aquel que hace la voluntad del Padre. Y así pasa con nosotros, hermanos. Tenemos hermanos carnales, pero pues mis hermanos están en la iglesia. Mis hermanos carnales no están aquí porque no han aceptado a Cristo. Jesús estaba vivo, muy vivo. Y entonces, hermanos, vemos que las apariciones son muy importantes. Porque no solamente el Señor dijo, va a pasar esto, es necesario que ocurra esto, pero yo voy a levantarme y voy a estar con ustedes, ahí les voy a ver en tal lugar, ¿se recuerdan? El profesor C.S. Lewis, al hablar de las apariciones de Cristo posteriores a la resurrección, dice, el primer hecho en la historia del cristianismo lo constituye un número de personas que dicen haber visto la resurrección. Si ellos hubiesen muerto sin hacer creer el evangelio a nadie más, este evangelio jamás se hubiera escrito. Entonces esa es la importancia, hermanos, de testificar. Esa es la importancia. Yo ya terminé, hermanos. Solamente quiero decirles algunas últimas citas a quienes se les apareció el Señor Jesús. Primero a María Magdalena en Juan 20:14. A Pedro, Lucas 24:34.
A los discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24, 13 al 16. A los apóstoles, Juan 20, 26 al 29. A los 500 y más, Primera de Corintios 15, 16, y a Santiago, Primera de Corintios 15, 7. Luego decía esta parte de lo que veía anoche en la televisión, decía, Jesús no tuvo hermanos. Entonces, ¿por qué dice que la Biblia le llama hermanos cuando se presenta su madre con los que supuestamente, voy a decir ahora sí, eran sus hermanos? Y hacen una aclaración, pero la mejor aclaración es la que está en Santiago, perdón, es en 1 Corintios 15, 7. Y también la que está en Santiago, ¿recuerdan cuando Santiago escribe su epístola, como él dice que es el hermano, ¿verdad? Y con eso, hermanos, nadie puede refutar la existencia histórica del Señor Jesús, su predicación, su evangelio, su muerte, su resurrección. Y por ello, hermanos, estamos aquí. Me acuerdo de lo que está escrito en Job, no recuerdo la cita, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive. Sé que él se levantará del polvo y lo verán estos ojos. Él dice estos y no otros. Muchas gracias, hermanos. Amén.